Wyatt Earp, cuyo nombre completo era Wyatt Barry Staprop, vino al mundo el 19 de marzo de 1848 en Mannes, Illinois. Era el cuarto de los 7 hijos de Nicholas Porter Earp, un ex militar, y Virginia Ann Coxey. Durante su niñez, la familia Earp se trasladó en varias ocasiones debido al empleo de su padre como agricultor y herrero. A los 17 años, Wyatt optó por abandonar su residencia y explorar nuevas posibilidades en el oeste. Se reunió con su familia en California, donde desempeñó labores de agricultor y minero. No obstante, el atractivo de la fiebre del oro no fue tan fuerte como la emoción y la aventura que le brindaban las tierras fronterizas. En el año 1868, Wyatt Earp se trasladó a Wichita, Kansas, desempeñando labores como cochero y asistente del alguacil. Este periodo despertó su fascinación por la ley y la justicia, lo que gradualmente lo llevó a consolidarse como una figura de autoridad y respeto en la localidad. Inició su trayectoria en el pueblo de Lamar, Missouri, en 1870. Previamente había sido vaquero y cazador de bisontes. En 1871 se comprometió con una mujer llamada Urella Sutherland, quien era pariente de las esposas de sus hermanos. Lamentablemente, su matrimonio llegó a su fin 2 años después, cuando su esposa contrajo fiebre tifoidea y falleció junto a su hijo no nacido. Esta fue la única vez que se casó. Wyatt Earp inició su trayectoria como sheriff en la localidad de Wichita, Kansas. En 1875 fue designado como sheriff y rápidamente se ganó el reconocimiento por ser un hombre intrépido y valiente. Durante su estancia en Wichita, Earp se enfrentó a diversos delincuentes y forajidos, consolidando su reputación como un hombre de la ley que no temía tomar las medidas necesarias para mantener el orden. Tras abandonar Wichita, Earp se trasladó a Dodge City, Kansas. En 1876 entró a trabajar en la policía de Dodge City y en 1878 fue nombrado asistente del comisario Charles Bassett. Trabó amistad con Doc Holliday, un dentista convertido en jugador de póker y hábil con las armas, quien sería su más fiel amigo. Ese mismo año, inició una relación de concubinato con una prostituta conocida como Mary Blaylock, la cual se prolongó hasta 1882. Earp decidió dejarla debido a su adicción al alcohol y al láudano. Durante ese mismo periodo, entabló amistad con una bailarina de ascendencia judía llamada Josephine Sarah Marcus. Durante su estancia en Dodge City, Earp se enfrentó a algunos de los delincuentes más temidos del oeste salvaje, entre ellos Collie Bill Brocius y Dirty Dave Rudabaugh. Su destreza para enfrentarse a estos hombres y mantener la tranquilidad en la ciudad nuevamente le valió el respeto y la admiración de la comunidad. En el año 1879 decidió mudarse a Tombstone, Arizona, con el propósito de dedicarse a la agricultura. No obstante, sus hermanos Virgil y Morgan asumieron puestos en la fuerza policial y lo reclutaron a él, Wyatt, como agente de policía especial. Posteriormente, llegaría a ser el alguacil de dicha localidad. Adquirió gran notoriedad y se convirtió en uno de los personajes más reconocidos y polémicos del salvaje oeste. Fue en Tombstone donde Earp se enfrentó a su enemigo más famoso, la banda de los Clanton y M.C. Lowry, quienes consideraban a los Earp como intrusos en sus dominios, en el famoso tiroteo en el Oca Corral en 1881. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los sucesos más icónicos de la época y consolidó la reputación de Earp como un hombre de la ley dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su comunidad. Wyatt Earp se hizo famoso por su participación en el icónico enfrentamiento en Oca Corral, en Tombstone, Arizona. Sigue acompañándonos en esta travesía por la vida de Wyatt Earp. Descubre más sobre sus hazañas y aventuras. No te pierdas el resto de nuestra historia, de uno de los héroes más legendarios del viejo oeste. En aquel momento, Earp, quien era el alguacil de Tombstone, se vio envuelto en un conflicto entre dos grupos enemistados, los hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan, y Doc Holliday, contra la pandilla conformada por los Clanton y los M.C. Lowry. La confrontación tuvo lugar a las 3 de la tarde de un miércoles, el 26 de octubre de 1881, cuando los hermanos Earp y Holliday intentaron desarmar a los Clanton y los M.C. Lowry en la calle Fremont. La situación se volvió tensa y se desató un tiroteo caótico que duró alrededor de 30 segundos. Ambos bandos del tiroteo estaban a solo 1,8 metros de distancia cuando comenzó el conflicto. Durante el enfrentamiento armado, los hermanos Earp y Holliday consiguieron abatir a Tommy Frank McCory, Billy Clanton y dejar heridos a Virgil y Morgan Earp. En contraste, Doc Holliday salió ileso y Wyatt Earp solo recibió un rasguño en la cadera.
Después de este tiroteo, se llevó a cabo un juicio contra los Earp y Doc Holliday, en el cual se dictaminó la absolución de todos los acusados por falta de pruebas en el cargo de homicidio. Esto provocó la venganza oculta de los Clanton y los MC Laurie, quienes asesinaron a Morgan por la espalda y dejaron a Virgil discapacitado. Wyatt se vengó de ellos al matarlos durante una redada conocida como la Cabalgata de Earp. Este enfrentamiento dejó una huella significativa en la historia del salvaje oeste y consolidó la reputación de Wyatt Earp como un hombre valiente y decidido a enfrentar a los criminales. Esta batalla llegó a representar el periodo de la historia estadounidense del viejo oeste en el que las fronteras eran consideradas una región sin ley, fuera del alcance de la justicia, con un reducido contingente de autoridades policiales, teniendo que resguardar una extensa área en la zona oeste de Estados Unidos, lo cual implicaba que muchas regiones queden sin supervisión. Tras el célebre tiroteo en el O.K. Corral, la vida de Wyatt Earp experimentó un cambio significativo. A pesar de que su renombre como sheriff y personaje del salvaje oeste ya estaba consolidado, su reputación y legado se vieron impactados por el suceso. Earp se trasladó a diversas localidades del oeste de los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y con el objetivo de rehacer su vida. Durante este periodo, desempeñó varios trabajos, como minero, agente de bienes raíces e incluso árbitro de boxeo. Aunque buscara estabilidad, el pasado siempre perseguía a Wyatt Earp. Frecuentemente se enfrentaba a críticas y controversias debido a su participación en el tiroteo en el O.K. Corral. No obstante, esto no le impidió seguir siendo una figura icónica en el imaginario del salvaje oeste. En el transcurso de los años, Earp se mudó a distintos destinos como California, Idaho y Alaska. Durante esta etapa, además, se enfocó en plasmar por escrito sus vivencias y en involucrarse en actividades vinculadas al viejo oeste americano. Compartió su vida con Josephine Sarah Marcus, la bailarina de ascendencia judía y expareja del comisario Johnny Bean, hasta el fallecimiento de Wyatt. El 13 de enero de 1929, Wyatt falleció en Los Ángeles, California por causas naturales a los 80 años de edad. Durante su tiempo como sheriff, Earp logró ganarse el respeto de sus compañeros y de la comunidad en su totalidad. Su destreza como pistolero y su habilidad para hacer cumplir la ley lo convirtieron en un ícono de justicia y coraje. A pesar de su retiro, su reputación como un hombre duro pero justo permaneció inquebrantable. Gracias por acompañarnos. Si te fascinan las historias del viejo oeste y quieres descubrir más leyendas y personajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perder nuestros próximos videos.